Hola a todos, soy Dania Habib y antes de empezar quiero que todos tomen una inhalación profunda por la nariz y una exhalación larga por la boca. Así se respira cuando estamos en alta montaña, lento, profundo. En el 2018, cuando subí al Mont Elbrus en Rusia, la montaña más alta de Europa, llegamos arriba con nuestro guía y estábamos solos. Él también era profesor de yoga. Entonces empezamos a practicar y a jugar con unas posturas de yoga en la cima, a los 5.642 metros sobre el nivel del mar. Ahí es cuando entendí y se me abrieron los ojos que el yoga se puede hacer en cualquier parte. Entonces me pregunté, ¿qué pasa con nuestra respiración cuando estamos en la montaña, con nuestro cuerpo y con nuestro estado mental? Y vi unas similitudes con el yoga. Entonces me pregunté, ¿y si combino los dos? ¿Y si llevo el yoga fuera de las aulas, de la playa, de la selva y hacemos una clase en la altura? ¿Qué pasará con nuestro cuerpo y nuestra mente? Empecé a pensar en esa idea y a organizar todo. Organizar literalmente todo. Las logísticas, el itinerario, la gente que se iba a sumar y a hacer el reto, el equipo de producción, todos los miles de detalles, las coordinaciones de viajes, las marcas que nos iban a apoyar en una expedición. Además de todo esto, tenía la preparación física y mental que se necesitaba para liderar una expedición. Entonces iba al gimnasio, entrenaba, corría y hacía mi práctica de yoga y de meditación. Entonces la meta era la siguiente: subir a la cima del volcán Chachani en Arequipa a los 6.057 metros sobre el nivel del mar y hacer yoga en la cima. Para cualquiera, llegar a esas alturas es muy retador, y aún más hacer yoga tan alto. Entonces junté a gente con intereses y profesiones diferentes: ingenieros, corredores, atletas, profesores de yoga y también viajeros. Y aunque lo expliqué muchas veces y a muchas personas diferentes, los participantes no entendían la magnitud de lo que íbamos a hacer hasta que estuvimos ahí. Al inicio, planeamos la expedición para mayo o junio del 2019. Sin embargo, no era el clima ideal para hacer una expedición así. Entonces cambiamos la fecha para noviembre del 2019. Y como muchas cosas en la vida, aunque piensas que tienes todo planeado, todo organizado, siempre viene algo que te sorprende y que te reta. En el septiembre del 2019 me enteré que estaba embarazada. Entonces iba a tener más o menos 17 semanas de embarazo en la expedición. Ahí me encontré con varias opciones y decisiones que hacer. Cancelar todo, volver a posponer la fecha de la expedición, tratar de hacer la expedición así como lo había planeado o tener un plan de respaldo. Entonces yo decidí seguir con la misma fecha, pero sí quería un plan de respaldo. Entonces me aseguré que unos profesores de yoga iban a acompañarnos a la cima en caso que yo no llegue. Ellos podrían dictar la clase. Entonces, con esta decisión entendí que ya el proyecto y la expedición no dependían 100% de mí, sino el proyecto tomó otro giro. Se basó en la unión. Se basó en la unión, el yoga en su puro estado. En noviembre del 2019 arrancamos la expedición de 4 días hacia la cima del volcán. Íbamos acampando y haciendo yoga en diferentes alturas. Y mientras íbamos subiendo, todos podían sentir la diferencia en el aire, en sus cuerpos, pero sobre todo en su respiración. Algunos tuvieron dificultades para dormir, otros sentían su alimentación y su hidratación un poco diferente o descuadrada. Y el día de cumbre arrancamos a las 2 de la mañana. No podíamos ver nada, salvo lo que alumbraban nuestras linternas frontales. Mirábamos abajo y veíamos la tierra y las botas de la persona que iba delante de nosotros. Nada más.
Lo único que quedaba era caminar y avanzar. Caminar y avanzar. Sincronizar nuestros pasos con nuestra respiración para seguir avanzando. Tomábamos pausas para hidratarnos o para esperar a los demás. Y seguíamos. Y eso es lo básico en la vida, en nuestro día a día. Para funcionar bien, para seguir avanzando, necesitamos dormir bien, nutrirnos, hidratarnos, respirar y seguir avanzando. A los más o menos 500 metros antes de llegar a la cima, me dio un dolor muy, muy fuerte a mi corazón que nunca había sentido en la montaña antes. Cuando les dije a mi esposo y al guía, no me han dado otra opción que bajar al campo base. Ya no podía seguir más con la expedición. Tuve varios sentimientos encontrados, porque por un lado yo iba planeando todo este viaje desde hace mucho tiempo, pero del otro lado había mi salud y la salud de mi bebé que también eran muy importantes. Entonces bajé al campo base y seguí a los otros que estaban subiendo todavía, alentándolos por el walkie-talkie, hasta que realmente el reto se hizo. Ellos subieron arriba a la cima y todos los profesores de yoga dictaron juntos la clase de yoga más alta del mundo. Lo fundamental aquí es que nadie se fue de la experiencia desanimado, sino unido, con la naturaleza, con los demás, pero sobre todo consigo mismo. La cumbre fue nada más que un destino. La verdadera experiencia fue la que compartimos hacia nuestras propias cumbres internas. A pesar de haber salido de sus zonas de confort, todos pudieron tener la capacidad de soltar, de no tener rencor y sobre todo agradecer haber llegado a donde pudieron. No todos llegaron a la cima física del volcán, pero cada uno pudo atreverse a subir a sus propias cumbres internas a pesar de lo que encontraron en el camino. Los vuelvo a invitar a tomar una inhalación profunda por la nariz y a exhalar por la boca. Los planes siempre cambian. Hay factores sorpresas y finales inesperados. Pero pase lo que pase, que esto no nos limite. Todos podemos llegar y aprender en el camino. Avanza y respira. Camina y respira. Cada uno tenemos una cumbre interna que intentamos subir. ¿Cuál es la tuya?